Siendo hoy 3 de agosto del 2020, damos inicio a la asesoría de biología para grado sexto con la temática nutrición en los seres vivos, que corresponde al tercer periodo académico. Entonces, bienvenidos a la clase de hoy. Recuerden que este tema hace parte de los contenidos del tercer periodo y que es muy importante entender porque todos los seres vivos tenemos que nutrirnos. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con la presentación. Entonces, bueno, antes que cualquier cosa, como les venía diciendo hace un momento, la nutrición es una función vital. Bien, eso quiere decir que ningún ser sobre la faz de la Tierra puede vivir sin nutrirse. Unos nos nutrimos más constantemente que otros, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros que tenemos un metabolismo acelerado, tenemos que comer cada tantas horas. Hay otros seres vivos que no necesitan comer tan seguido y otros que necesitan comer aún más seguido de lo que lo hacemos nosotros. Lo importante es saber que todos los seres vivos deben nutrirse para poder desarrollar el resto de sus funciones vitales, para poder mantener sus funciones vitales equilibradas, y pues de eso depende muchísimo de lo que pasa en la naturaleza. El flujo de energía y materia en la naturaleza se da precisamente por esa relación de la nutrición que existe entre el ser que recibe la energía del sol, ¿cierto? Que es el productor, que logra hacer la fotosíntesis, hasta el último ser que termina depredando a todos los anteriores por medio de una cadena alimenticia o una red trófica. Entonces esto es un tema muy importante y también muy sencillo de entender porque empezando somos seres vivos y somos capaces de nutrirnos. Entonces, bueno, vamos a hablar de todos los seres vivos en general, cuántos tipos de nutrición existen, qué tipos de nutrientes existen. Entonces, por favor, prestamos mucha atención. ¿Por qué es importante la nutrición? La nutrición es la que nos permite tener energía, y estamos hablando de todos los seres vivos, no estoy hablando de los seres humanos. Nos permite a todos los seres vivos tener la energía suficiente para poder respirar, para poder realizar todas las demás funciones. ¿Listo? Entonces, esas necesidades energéticas son suplidas a través de la alimentación. Y cada ser vivo tiene su forma de alimentarse o sus preferencias alimenticias. Por eso existen los herbívoros, los carnívoros, ¿cierto? Los omnívoros y otros aún más específicos, como por ejemplo este pajarito que está aquí, esta ave, es un frugívoro, ¿sí? Él tiene esa preferencia alimenticia, mientras que hay otras aves, por ejemplo el águila, que es carnívora. Entonces, vemos que eso puede variar muchísimo de acuerdo al ser vivo, y es muy necesario que haya esa cantidad esa diversidad en la nutrición, en la naturaleza, porque eso es lo que hace que se mantenga una estabilidad en el ecosistema, ¿cierto? Entre presas y depredadores. También permite reparar partes dañadas o deterioradas. De una buena nutrición depende una buena regeneración en los seres vivos que pueden regenerar partes. Por ejemplo, los anfibios, los reptiles pueden regenerar partes de su cuerpo. Y también una buena cicatrización en los individuos que tenemos cicatrización. Recuerden, regeneración es recuperar una parte perdida. Y cicatrización es remendar una partecita que se nos dañó. Es diferente el concepto, porque si nosotros perdemos, por ejemplo, un dedo, no va a salir completamente, ¿cierto? Simplemente se va a sellar la herida con una cicatriz, pero no vamos a regenerar el tejido. ¿Bien? Ahí es una diferencia. Entonces, esa reparación, esa regeneración o esa cicatrización, dependiendo del caso, puede ser facilitada a partir de la buena nutrición. Mientras mejor sea la nutrición de un ser vivo, voy a admitir aquí a un compañero que está ingresando a la sala. Mientras mejor sea la nutrición de un ser vivo, pues mucho mejor también va a ser la forma en que repare esas heridas. ¿Listo? Les pido por favor a los niños que se van conectando que de una vez apaguen sus micrófonos para que no haya interferencia. Y tenemos una tercera característica que hace que la nutrición sea muy importante, y es que permite el crecimiento y el desarrollo de los individuos. Nosotros, como seres humanos,
tenemos una experiencia totalmente significativa con el crecimiento. Nosotros desde que estamos niños nos llevan a un control de crecimiento y desarrollo y le dicen a las mamás precisamente que si el niño se está alimentando bien, que si el niño está durmiendo bien. Este tipo de hábitos y de necesidades deben ser bien suplidas para que el niño pueda tener un buen crecimiento. Entonces, de la buena nutrición también depende el buen crecimiento. No digo que tanto crezcan, ¿cierto? Porque la estatura también es un factor genético, pero estoy hablando de la salud con la que se crece. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos estas tres partes claves que son las que nos dicen por qué es importante la nutrición en todos los seres vivos. Entonces recuerden, las plantas también tienen necesidades energéticas, también pueden restaurar sus partes dañadas y también crecen. Entonces, por eso ellas también tienen su tipo específico de nutrición que ya lo vamos a ver. Bueno, entonces recordemos, la nutrición depende de los alimentos. Los alimentos, a su vez, contienen nutrientes. Esos nutrientes se clasifican de acuerdo, digamos que a tres bases principales, que son según la importancia de esos nutrientes para el ser vivo, según la cantidad en que se requieren esos nutrientes y según la composición. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a su importancia, mire que este mapa conceptual es el mismo que está en la guía. Este lo hice así sencillo para que ustedes puedan entenderlo y presten atención a esto, porque hay varios estudiantes que ya me están entregando resultados del taller, pero no han leído con atención este mapa conceptual y han cometido muchos errores. Entonces, por favor, atentos. De acuerdo a la importancia, ¿qué quiere decir importancia? Pues qué nutriente es más importante que otro, cuál es totalmente esencial y cuál no es esencial. Entonces, los nutrientes esenciales son aquellos que en definitiva el ser vivo no puede dejar de obtenerlos, porque si uno de esos nutrientes desaparece, el ser vivo se va a descompensar por completo. Entonces, ¿cuáles son esos nutrientes esenciales que sí o sí los seres vivos debemos conseguir para poder nutrirlos? Ácidos grasos, que son principalmente las grasas vegetales, también algunas grasas animales, bueno, los aminoácidos, que son los que están conformando las cadenas de ADN, que están dentro de nuestras células, en el núcleo de nuestras células, las vitaminas y los minerales, vitaminas y minerales que son prácticamente algunos iones que nosotros podemos consumir a partir de las frutas, las verduras, e igualmente lo pueden hacer algunos otros seres vivos a partir de su tipo de nutrición. Eso depende cómo ellos lo realicen. Ya ahora vamos a ver cuáles son los tipos de nutrición que hay. Y están los nutrientes no esenciales. Estos no son vitales para el ser vivo. En este caso hablamos de la fibra vegetal, que es un nutriente que digamos que de cierta manera se podría prescindir de él sin mayores consecuencias. Pero ustedes saben que en las personas pueden existir problemas de salud de base que hacen necesario de pronto en alguien consumir mucha fibra. Entonces eso depende, no quiere decir que les estoy diciendo que no consuman fibra vegetal, pero sí que dentro de la clasificación se dice que es un nutriente no esencial. ¿Listo? Eso en cuanto a la importancia. Ahora hablamos en cuanto a la cantidad en que se requieren estos nutrientes. La palabra macro quiere decir mucho, la palabra micro quiere decir poco. Entonces, ¿en qué cantidad se requieren estos nutrientes? Los macronutrientes, como lo acabo de decir, quiere decir que se requieren en altas cantidades. ¿Listo? Y los micronutrientes quiere decir que se requieren en pocas cantidades. Entonces, algunos macronutrientes son las proteínas, que son todo lo que venga de los animales, ¿cierto? Carne, leche, huevos, en el caso de nuestra alimentación. O también existen unas plantas, como la mayoría de las leguminosas, que tienen altas cantidades de proteína. Los carbohidratos, todo lo que tenga que ver con almidones, harinas, ¿sí? Están llenos de carbohidratos. Papa, yuca, plátano.
altas cantidades de carbohidratos. Y los almidones que salen de ahí, por ejemplo, de la harina de trigo, nosotros sacamos pan, tortas, todo esto hace parte de este grupo de los carbohidratos. Y otro macronutriente son los lípidos, que es todo lo que tenga que ver con grasas. ¿Listo? Grasa, mantequilla, chocolate, todo esto que tiene este componente son los lípidos. Estos son macronutrientes, es decir, que se necesitan en altas cantidades con respecto a otros nutrientes. Eso no quiere decir que sea lo único de lo que nos debamos alimentar, pero hace parte de lo que es fundamental y en gran cantidad. Los micronutrientes son las vitaminas y los minerales, muy importantes porque a pesar de que no se necesitan en la misma cantidad que los otros, son necesarios para regular el funcionamiento y regular la cantidad de grasa que puede entrar en nuestro cuerpo o la cantidad de carbohidratos o la cantidad de proteínas. Estos alimentos que contienen vitaminas y minerales se consideran alimentos reguladores. ¿Listo? Por acá tenemos la tercera clasificación de los nutrientes, que es según su composición. Entonces tenemos que la composición de los alimentos puede ser a base de moléculas inorgánicas o de moléculas orgánicas. Eso depende de dónde provenga y qué es específicamente lo que ingresa. En este caso, el agua y las sales minerales se pueden obtener de las frutas, de las verduras, ¿verdad? Y el agua, pues, es una sustancia pura que nosotros debemos consumir. Estas son moléculas inorgánicas porque su base química no es el carbono. Repito, son moléculas inorgánicas porque su base química no es el carbono, mientras que las moléculas orgánicas, su base química es el átomo de carbono. Hablamos de los carbohidratos, de los lípidos, de las proteínas y de los ácidos nucleicos. ¿Listo? Que ya les he explicado en qué consiste cada una. Bueno, los ácidos nucleicos específicamente son las cadenas de ADN, ¿sí? Son los ácidos desoxirribonucleico y ácido ribonucleico, que son el material genético que existe. Entonces, miren cómo los nutrientes que existen en la naturaleza son clasificados y para que ustedes lo tengan en cuenta a la hora de llenar la actividad del cuadro de la guía. ¿Listo? Este mapa conceptual es fundamental para llenar eso. No se inventen las respuestas, no las busquen en internet, porque pueden haber variaciones en los conceptos. Entonces, lo hice específicamente para que ustedes se guíen y deduzcan las respuestas correctas. Vamos con la siguiente diapositiva. Vamos a hablar entonces, de acuerdo a todo esto que hemos dicho hoy, la nutrición puede ser de dos formas. Hay nutrición autótrofa, que es la que hacen, pues valga la redundancia, los seres autótrofos, y está la nutrición heterótrofa, que es la que mejor conocemos porque es la que hacemos nosotros. ¿Listo? Entonces, auto quiere decir a sí mismo, trofo quiere decir alimento. Entonces, un ser autótrofo es un ser que es capaz de alimentarse a sí mismo y por sí mismo. ¿Listo? Porque fabrican su alimento a partir de la luz solar mediante un proceso que se llama fotosíntesis. Entonces, volvemos a las raíces de las palabras, ¿cierto? Foto quiere decir luz. Síntesis quiere decir aprovechamiento o transformación. Entonces, ¿qué es lo que hace un ser autótrofo? Lo que hace es tomar la energía solar y convertirla en energía química para que luego, por medio de los nutrientes que toma del suelo o del agua, pueda transformar eso en alimento. ¿Listo? Entonces, este tipo de nutrición la tienen principalmente las algas. Miren, aquí hay una imagen, ¿cierto? Esto es un alga, estas son algas también, algas marinas juntas, y aquí tenemos una planta. Las algas y las plantas son capaces de aprovechar la luz del sol para poder fabricar su alimento, y por eso se llaman seres productores.
Ahí está otra de las respuestas que ustedes necesitan colocar en su guía. ¿Listo? Los seres productores son aquellos que no necesitan ir a consumir otro ser vivo para alimentarse. Ellos simplemente nacen ahí y aprovechan la materia, la energía lumínica para convertir eso en alimento, sin ir a cazar, sin ir al restaurante, sin ir a hacer mercado, ¿cierto? Entonces, eso es lo que, bueno, los voy a silenciar por acá porque hay micrófonos haciendo interferencia. Entonces, de esto se trata la nutrición autótrofa. Son seres vivos que hacen fotosíntesis, producen su alimento, no dependen de otros seres vivos para alimentarse, pero sí dependen de la energía del sol y de los nutrientes que haya en el lugar en donde se encuentran. Entonces, en el caso de las algas, dependen de los nutrientes del agua y en el caso de las plantas, dependen de los nutrientes del suelo. Son productores. No hay otros seres vivos productores. ¿Listo? Entonces vamos a pasar por acá. Hablar ahora de los seres vivos heterótrofos. Hetero quiere decir otro. Trofo quiere decir alimento, ¿cierto? Entonces son seres vivos que se alimentan de otros seres vivos. Y para eso deben buscar estrategias como la depredación. ¿Listo? Entonces, aquellos seres vivos que son heterótrofos, que nos incluimos ahí nosotros, y muchísimos más, todo ser vivo, ojo y oído, todo ser vivo que no sea una alga o una planta es heterótrofo. ¿Listo? Y deja de ser productor. ¿Por qué? Porque no produce nada, él solo consume. Y por eso se llama consumidor. Entonces, dos conceptos claros que deben quedar hoy. Los seres autótrofos son productores porque producen su alimento. Los seres heterótrofos somos consumidores porque consumimos a otros seres vivos para poder alimentarnos. ¿Listo? Estos seres vivos podemos ser consumidores de primer, de segundo o hasta de tercer orden, dependiendo de la cadena alimenticia. Cuando hay cadenas alimenticias grandes, en donde hay muchos depredadores, pues puede haber depredador de tercer orden también, que son, digamos, las fieras grandes de la selva y de los bosques que nosotros hemos conocido a través de pronto de documentales y lo demás. ¿Sí? Entonces, estos seres vivos realizan un proceso de complementación, ¿cierto? Entonces, ¿quién regula la cantidad de plantas que existen en un ecosistema o la cantidad de algas que existen en otro ecosistema acuático? Pues los consumidores de primer orden, que son los herbívoros. Esos consumidores de primer orden van y se alimentan de las plantas, controlando el crecimiento de las mismas, ¿sí? Por eso es necesario que haya ese ciclo y esa relación entre presa y depredador. Entonces, las plantas alimentan al consumidor de primer orden, que es el herbívoro. Luego, los consumidores de primer orden alimentan a los primeros carnívoros, que son los consumidores de segundo orden. Y de ahí hacia arriba pueden haber otros consumidores grandes, que son los grandes depredadores, consumidores de tercer orden, que son, digamos, los megacarnívoros. Y entre estos consumidores están también los seres omnívoros, que pueden comer tanto plantas como carne, y muchos otros tipos de alimentación que existen en estos seres. Pero, ¿cuál es la base de esta alimentación? La depredación. ¿Listo? Ir a comerse a otro ser vivo o parte de ese ser vivo para poder nutrirse. Finalmente, para cerrar los ciclos de todas las cadenas alimenticias, están los descomponedores. Los seres descomponedores son todos aquellos que se alimentan de materia orgánica en descomposición. Entonces, los hongos, las moscas, las larvas, muchas especies de escarabajos, los buitres, los chulos, todos estos individuos, las bacterias también, las bacterias que viven en el suelo o casi en cualquier parte, se encargan de descomponer aquellos seres vivos que ya no están haciendo parte del ciclo de la vida como seres vivos, pero sí reinician el ciclo
por medio de estos seres descomponedores. Entonces, las bacterias del suelo reciclan los nutrientes convirtiendo a un ser, a un cadáver, ¿cierto? A una hoja seca o a un tronco que está caído o un árbol muerto, y reciclan esta materia para volverla a convertir en nutriente, y ese nutriente retoma el ciclo a través de las plantas y consumidor de primer orden, de segundo orden, tercer orden, descomponedor, y se renueva el ciclo. ¿Cómo se llama este ciclo perpetuo que debe mantenerse en equilibrio? Es llamado cadena alimenticia. Y varias cadenas alimenticias a su vez generan lo que conocemos como una red trófica. Entonces, una cadena, imaginémonos una telaraña, una red de telaraña, ¿cierto? Una cadena alimenticia es un hilito de esa red, ¿sí? Y una red trófica es muchas cadenas alimenticias que se están todo el tiempo relacionando entre sí. ¿Por qué? Porque si vemos, por ejemplo, este ejemplo que les tengo aquí, el sol ayuda a la planta a hacer su fotosíntesis, por lo que la planta es un productor. Y la planta, a su vez, es consumida por un consumidor primario o un consumidor de primer orden, como el conejo, ¿sí? Y este conejo es consumido por un consumidor secundario o de segundo orden, que en este caso es una serpiente. Y aquí tenemos el águila, que finalmente sería quien se come a la serpiente, siendo el consumidor de tercer orden. Se supone que aquí vemos a los descomponedores y ojo con esto, miren que el descomponedor no se come solo al consumidor último. El descomponedor se come a cualquiera de los anteriores, recicla su materia orgánica en cualquier parte del ciclo. ¿Por qué? Porque si se cae una hoja de la planta, eso ya es materia orgánica que el descomponedor utiliza, ¿sí? Si el conejo muere en cualquier momento o el conejo hace popó, por ejemplo, eso es materia orgánica que los hongos van a reciclar para el suelo. Si la serpiente perdió la piel, porque ellas cada rato hacen su muda de piel, el descomponedor se va a encargar de descomponer esa materia orgánica. Entonces, no estamos hablando siempre de que el ser vivo que está en la cadena alimenticia murió, sino que parte de él también va quedando en el ciclo para que los descomponedores hagan la mágica tarea de reciclar esa materia y volverla a poner en fluctuación a partir de las plantas. Y también pasa lo mismo exactamente con el consumidor terciario. Pero cuando una cadena alimenticia deja de ser cadena alimenticia para convertirse en red trófica, cuando el conejo, por ejemplo, no se va a alimentar solamente de esta planta, él puede alimentarse de muchas plantas más a lo largo de su vida. Entonces la relación no va directa de esta planta con el conejo, sino de esa planta con otros posibles herbívoros, y es herbívoro con muchísimas plantas de las que pueda alimentarse. Entonces, miren que la cadena alimenticia es solamente un evento entre muchísimos eventos alimenticios que pueden pasar entre los seres vivos de un ecosistema. Y este pues es un ejemplo de una cadena alimenticia eh, terrestre, ¿no? En un ecosistema terrestre. En la parte acuática pues hay otros tipos de cadenas alimenticias con los seres vivos propios de este hábitat. Bien, entonces estos son los conceptos que deben quedar súper claros. Les pido por favor que lean muy bien la guía, que retomen este video, ustedes saben que queda subido en YouTube, que retomen este video las veces que sea necesario para que realicen bien las actividades y sobre todo para que aprendan cómo son estos eventos y lo importantes que son, y reconocernos como parte del ecosistema, parte del entorno y también como parte de los seres heterótrofos. ¿Listo? Entonces voy a terminar la presentación hasta ahí y les dejo unos momentos, unos minutos para que ustedes hagan sus preguntas. Bien, entonces vamos a detener la grabación.